quedamos muy contentos o quedé muy contento con este ejercicio. Es un momento de un colectivo, de oírnos y poder iniciar a detectar falencias para buscar nuevas La oportunidades. experiencia de conversar para avanzar fue bastante gratificante. Estuve profundamente feliz porque podemos sentarnos personas diferentes a construir país. Es un avance, es un primer paso, pero es una iniciativa que nos pone a pensar en soluciones para que podamos vivir en mayor armonía y tengamos mejor Conversar para avanzar me pareció un espacio muy constructivo, es un espacio distinto y que se maneja, creo yo que tiene inclusive mayor efectividad y mayor y un mejor proceder a comparación de los diálogos que se pueden realizar con las entidades estatales. Creo que fue un espacio satisfactorio para la construcción. Hola, ¿qué tal? Me encantó este espacio movilizatorio de Conversar para Avanzar. Es un espacio muy enriquecedor. Nosotros como red, digamos que nos nutre a nivel mental, y la necesidad de visibilizar la salud mental como constructo en general es muy importante. Conversar para Avanzar me parece un espacio muy divertido en el cual podemos socializar cosas muy diversas y hablar con el colectivo sobre lo que nos parece. La experiencia me encantó, me pareció muy bien orientada. Las personas que estaban como encargadas de hacer el taller conocían perfectamente la técnica, pero me gustó también la variedad en las personas, en los asistentes. Había empresarios, también había chicos y chicas de la primera línea jurídica. Me parece que estaba muy bien representada la población, su diversidad y personas de diferentes universidades de la región. Entonces me parece muy buena la iniciativa. Muchas gracias por invitarme. Sean bienvenidos, queridos televidentes, como siempre, a través de estos espacios, a través de estas plataformas digitales, donde abordamos temas de interés de nuestra ciudad, de nuestra región y del país. Y, por supuesto, en esa alianza con nuestra cadena radial virtual, los Mascapas de Radio, donde ustedes son los protagonistas. Gracias por estar siempre conectados con nosotros y por sus comentarios, que son los motivos de seguir adelante con este bonito proyecto que se llama Los Mascapas de Radio y Los Mascapas de TV. Y recuerden nuestro correo electrónico, losmascapaces45@gmail.com, y nuestro WhatsApp 313-787-1550. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y tiene que ver un trabajo que se está haciendo en diferentes lugares de nuestro país y por supuesto de nuestro departamento. Un trabajo que se hace también con el acompañamiento de la Universidad de Caldas, y es un proyecto muy bonito donde se incluye a toda una sociedad, donde se habla de diferentes temas sobre lo que tiene que ver sobre el conflicto y así sucesivamente. Y es un proyecto que se llama Conversar para Avanzar y hace parte de una ONG llamada Movilizatorio. Para hablar un poco sobre este tema, nos acompaña a esta hora en este espacio, que se llama Lina Sala. Ella es gerente del proyecto de Conversar para Avanzar. Lina, qué rico tenerla acá en este espacio y hablar un poco sobre este bonito proyecto y esa nueva iniciativa. Como ustedes lo dicen, comienza la iniciativa Conversar para Avanzar. ¿Por qué Conversar para Avanzar? Bienvenida, Lina. Muchas gracias, don Jairo. Buenos días. Bueno, Conversar para Avanzar nace a partir de lo que ocurrió en Colombia, por supuesto en protestas de años anteriores, pero principalmente en el estallido social del 2021, en donde durante varios meses vimos a la ciudadanía salir a las calles, vimos muestras de inconformidad y vimos una relación entre diferentes actores de la ciudad que parecía estar muy lastimada, muy herida. Entonces, en ese momento, en Movilizatorio, pero también en muchos otros lugares, empezamos a identificar que las personas necesitaban espacios abiertos para poder hablar de esos temas difíciles de los que normalmente hablamos, para poder encontrarse y encontrar puntos de encuentro, porque parecía que todo estaba mal, pero a la vez no sabíamos por dónde trabajarle. Entonces decidimos crear esta metodología de Conversar para Avanzar,
con la que lo que hicimos fue identificar cuáles eran los aciertos de ejercicios de diálogo que habían ocurrido en otros escenarios de protesta en el país y afuera, y adaptarlo a las necesidades que tenía Colombia para ese momento, que tenían mucho que ver con poder trabajar en las emociones que sentimos, en la manera en la que nos relacionamos con la región, con la ciudad, con el país, y en poder hacer unos espacios que vayan más allá de solamente lo racional, sino que conecten con otras formas, con el cuerpo, con el corazón, con los sentidos, y poder crear a través de estos espacios propuestas ciudadanas que respondan a la coyuntura del país y que puedan ser entregadas a quienes toman las decisiones para generar cambios. Claro, y mire que hoy en día, cuando vemos un poco de nuestra sociedad, vemos que nuestra sociedad cada día ha ido transformando, ha ido cambiando, y yo pienso que ha ido cambiando para mejorar, pero aparte también para mejorar ha ido cambiando un poco en el tema de conflicto, porque ya se ve mucho conflicto en diferentes lugares, mucha violencia, y eso ha cambiado mucho nuestro pensamiento, nuestro quehacer como ser humano, y también como hacer parte de una sociedad. Yo le pregunto a usted, Lina, dentro de toda esa investigación que usted realiza y con el acompañamiento de la Universidad de Caldas y diferentes entidades, y sabemos que ustedes también hacen parte de una ONG que es llamada Movilizatorio, hablemos un poco porque hoy en día nos estamos desintegrando tanto ante nuestra sociedad, con palabras fuertes hacia cualquier persona, Lina. Pues John Jairo, ahí hay unos hallazgos muy interesantes del ejercicio que venimos haciendo en Conversar para Avanzar, particularmente en esta alianza con la Universidad de Caldas y con Suma en el departamento. Lo que hicimos fue llevar a cabo conversaciones que llamamos diálogos improbables con más de 100 personas, en donde se sentaron a conversar jóvenes, colectividades artísticas, movimientos ciudadanos, profesores, empresarios de la región, en conversaciones que normalmente no habrían tenido. Y una de las cosas muy grandes que identificamos en estas conversaciones es que las brechas que nos separan no son tan grandes. Las personas, a pesar de venir de entornos muy diferentes, de representar sectores muy diferentes, encontraban las mismas problemáticas, y una vez se sentaban a conversar, lograban encontrar caminos para tejer y trabajar alrededor de esas problemáticas o de los dolores que tiene Colombia, que tiene la región, que tiene la ciudad. Sin embargo, normalmente no hubieran tenido esa conversación. Entonces nosotros creemos y hemos encontrado en nuestras conversaciones que gran parte de lo que hace que se estén replicando estas olas de violencia, que se esté generando de manera masiva esta sensación de que estamos muy divididos, es que no existen espacios para conversar y que nos negamos a tener muchas conversaciones en nuestra cotidianidad. Normalmente conversamos en lo que se llama teóricamente la cámara de eco, y es constantemente estamos hablando con personas que piensan igual que nosotros, a las que ya les importan las mismas cosas que nosotros. Y eso nos da una sensación cerrada del mundo, nos hace creer que solo a nosotros o a nuestros más cercanos les importan esas cosas, y que cualquiera que esté afuera de esa cámara de eco es un poco un enemigo. Entonces creemos que es fundamental por eso crear estos espacios en donde personas que normalmente no se encontrarían pueden tener esas conversaciones difíciles y pueden aproximarse a esas temáticas que nos importan a todas y a todos en el país. Carolina, y yo le pregunto algo, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza para mejorar esos espacios, para hacer esos cambios? ¿Cuáles son esos lenguajes adecuados que se está utilizando para que tengamos un mundo muy diferente, una sociedad más civilizada y un entorno más adaptado en temas de conflicto? ¿Por qué lo digo? Porque a veces en muchas ocasiones uno va a decir una palabra y ya le tiran a uno una piedra, o ya lo matan a uno por solamente decir una palabra. Ustedes desde este proyecto que están realizando de Conversar para Avanzar,
¿Cuál es el lenguaje que se está utilizando para llegarle a las personas? Hay 4 elementos que son clave en lo que nosotros venimos realizando, que además son las partes en las que se desarrolla una conversación. Lo primero es que le damos espacio a las emociones individuales. Creemos que en Colombia durante muchos años las personas venimos acumulando unas emociones muy fuertes, que estamos afectados emocionalmente por lo que está ocurriendo con el país, pero no tenemos muchos espacios colectivos en donde podamos expresarlo. Entonces lo primero que hacemos es abrir el espacio a cómo nos estamos sintiendo y qué significa esos sentimientos que tenemos en el marco de poder tener la conversación. Si tenemos alertas emocionales, si de pronto alguien va a necesitar salir del espacio para procesar lo que está sintiendo. Esa es nuestra primera aproximación. Lo segundo que consideramos muy importante es cambiar la narrativa de cómo entendemos lo que está pasando. Llevamos muchos años hablando de los problemas de Colombia. Y cuando hablamos de problemas, eso tiene 2 circunstancias difíciles. Lo primero es que hablamos desde una perspectiva demasiado racional, como si esto fuera algo que se resuelve con un libro, con una firma, con una ley y ya, en lugar de ser algo mucho más estructural. Y lo segundo es que nos quedamos enfrascados en una conversación problemática, es decir, que no resuelve. Entonces, lo segundo que nosotros hacemos es no hablar de los problemas, sino de los dolores de Colombia. Nuestra pregunta central en nuestra metodología es si Colombia fuera una persona, ¿qué le dolería y por qué? Entonces, al hablar de nuestros dolores, estamos hablando de algo mucho más tangible, estamos conectando con los cuerpos de las personas y estamos conectando con esas necesidades de sanar, que es muy diferente que tener que resolver cosas que están mal. Luego, el tercer principio es que hacemos ejercicios de priorización. Una de las cosas que han mostrado estos estallidos, como decía anteriormente, es que pareciera que todo está mal. Hay 1 millón de cosas en las que la ciudadanía quiere trabajar, 1 millón de cosas en las que las instituciones y la ciudadanía no se ponen de acuerdo. Y creemos fervientemente que todas son importantes, pero también hacemos un ejercicio muy consciente de decirle a las personas que conversan con nosotros que no podemos resolver todo de una vez y que no podemos resolver todo al mismo tiempo porque no tenemos la capacidad humana para hacerlo. Entonces hacemos ejercicios muy objetivos y reflexivos con las personas que conversan, de identificar en qué sí podemos trabajar en este momento y cómo. Y por último, nuestra gran apuesta es que generamos espacios en los que salen propuestas ciudadanas que se entregan directamente a tomadores de decisiones. Esto, tristemente, no es muy común en Colombia. La ciudadanía normalmente, como les decía, no dialoga con las instituciones. Hay temas de desconfianza, hay temas de canales, hay temas de información que no lo permiten fácilmente y por eso hemos creado este puente. Entonces, al final de cada conversación, las personas van a el avispero propuestas, suben sus propuestas en diferentes temáticas y eso queda todo consolidado en una gran base de datos que primero cualquier sus propios procesos ciudadanos, pero además que nosotros hacemos el ejercicio con nuestras alianzas de entregarle a tomadores de decisiones para que ocurra algo y no nos quedemos solo en la conversación del dolor y de que queremos sanar, sino que encontremos caminos para efectivamente darle solución. Y lo que usted dice, Lina, es algo muy interesante y yo le pongo un ejemplo. Una persona está en un parque sentado tomando un café y ¿cuáles son los temas que se abordan? ¿Cuáles son los temas frecuentes que utilizan más? ¿De qué hablan? ¿Cuáles son los temas que se hablan más en la parte cotidiana, Lina? Bueno, las personas hablan mucho de educación, de temas de acceso a la educación, de temas de democracia. La democracia es uno de esos aspectos como fundamentales que nos atraviesan en todo. Las personas hablan de seguridad, entendida de diferentes maneras, hablan de manifestación social, particularmente porque estamos en un entorno en el que estos meses de protesta han estado muy presentes en la mente de las personas. Hablan de procesos colectivos y de oportunidades. El acceso a oportunidades es una de estas cosas bien fundamentales que aparecen en las conversaciones y particularmente en la región, en Caldas, en Manizales, muchas personas nos hablan de temas de salud mental. Es una de esas prioridades que ha empezado a aparecer, de la que normalmente no se hablaba mucho, pero que empieza a estar en el centro de la preocupación de las personas. Claro, Lina. Yo le pregunto, ¿cómo podemos cambiar nosotros
ese pensamiento a través de las redes sociales. ¿Por qué lo comento? Porque a veces las redes sociales se vuelve un espacio para hablar temas positivos, pero a veces también hay temas negativos que agregamos al uno, al otro, hablamos más del otro, y entonces yo creo que ahí es donde viene esta situación del conflicto entre las personas y esa contaminación que hay en nuestro entorno, porque es preocupante, porque a veces decimos, ¿qué vamos a entregar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestros abuelos? Y así sucesivamente, Lina. Don Jairo, esa es una pregunta súper interesante porque justo una de las cosas que hacemos en Movilizatorio es estrategias de campaña digital, trabajar esos entornos digitales que son tan importantes en la vida de las personas ahora. Y lo que hemos encontrado en nuestros años de trabajo es, primero, que la desinformación es uno de los grandes detonantes de ese conflicto. Muchas de estas conversaciones polarizantes, violentas que ocurren en redes sociales se generan a partir de cosas como noticias falsas o información sesgada. Entonces, una de las cosas que definitivamente podemos hacer es trabajar con nuestras audiencias para enseñarles a reconocer información falsa, darles tips sobre cómo luchar contra esas cadenas de desinformación que nos hacen difundir información sin conocer su trasfondo o los intereses que la generan. Ese fenómeno entonces de la desinformación es uno muy importante. Lo segundo que podemos hacer es darles herramientas a las personas para que cuenten sus historias, porque muy seguido lo que ocurre en las redes es que nos encontramos con temas de falta de empatía, ¿cierto? De visiones muy sesgadas, de visiones radicales sobre los fenómenos sociales. Y esto a menudo tiene que ver con que no conocemos las historias de vida de las personas que están detrás de esos fenómenos. Entonces creo que entregar herramientas para contar historias es otro elemento muy importante. Y por último, creo que las redes sociales permiten democratizar la salud mental en cierta medida, es decir, que podemos compartir a través de estas redes herramientas que nos permitan hacer ejercicios de sanación individual y colectiva, herramientas que nos permitan justamente conversar con otros, estos tips para abrir conversaciones difíciles, invitar a las personas a los espacios donde están ocurriendo los grandes eventos que permiten cambiar las cosas que no nos gustan. Para mí justamente se trata de combinar estas luchas contra la desinformación que nos quiere ver enfrentados, con darle herramientas a las personas para que puedan colectivamente construir un entorno digital más sano. Y lo que te pregunto también, Lina, a los padres, cómo cambiar ese pensamiento hacia los niños, niñas, adolescentes en ese proceso. Cómo cambiar esas palabras negativas por positivas, porque a veces también los jóvenes o también los niños están involucrados en esos temas y los padres se preocupan mucho porque ya no son los mismos de antes, ya están personas muy diferentes que hablan palabras feas, se visten de una forma diferente. ¿Cómo cambiar ese pensamiento hacia la niñez y hacia los jóvenes? Bueno, yo creo que un ejercicio importantísimo que empiecen a hacer las familias es tener las conversaciones en casa. En Colombia, desde hace muchas generaciones nos han dicho que no hablamos sobre política, sobre religión, sobre fútbol, sobre esas cosas que nos permean tanto nuestra existencia y que son tan importantes para nuestras vidas. Entonces, lo primero que yo diría que es muy importante que hagamos es que empecemos a dar esas conversaciones desde casa y, por supuesto, desde el respeto. Sabemos que muchas personas tal vez no tienen las herramientas, por eso esta metodología que creamos con Conversar para Avanzar es completamente gratuita, abierta y las personas la pueden utilizar cuando quieran. Y creemos que eso puede llevar a conversaciones entre círculos cercanos, en donde padres, madres y cuidadores conversen con los niños y niñas, con los jóvenes, y puedan abrir esos espacios que normalmente no ocurrirían. Eso es lo primero. Y lo segundo que consideramos muy importante es, yo les hablaba ahora de este tema de la cámara de eco, y es, solo hablamos con personas que piensan parecido a nosotros. Creo que hay una invitación muy importante a abrir nuestros canales, a tener en nuestras redes sociales a personas que son de espectros ideológicos completamente diferentes a nosotros, para entender cómo están pensando. No necesariamente tenemos que involucrarnos en todas las conversaciones y no tenemos la obligación tampoco de hacerlo cuando emocionalmente nos impactan,
pero sí tenemos una responsabilidad, un deber casi que ciudadano, de entender que nuestra visión no es la única que existe y que nos enriquecemos cuando entendemos qué están pensando las demás personas. Y ustedes han realizado 10 espacios de conversación, tanto presencial como virtuales, con diferentes actores. ¿Cuáles han sido esas experiencias significativas que se han encontrado en esos espacios, Lina? Bueno, estas conversaciones fueron increíbles, como les decía, porque conversaron personas que nunca se sentarían a hablar. Yo recuerdo particularmente un espacio presencial en el que, por ejemplo, yo tuve algunos de los empresarios más importantes de la ciudad de Manizales conversando con los colectivos que lideraron la movilización social y con miembros de las redes de derechos humanos de la ciudad. Esta es una conversación que normalmente no habría ocurrido. Y en esa conversación encontraba unos puntos de encuentro increíbles entre personas muy diferentes, en donde los mismos dolores, como la falta de oportunidades de la juventud, les dolían a ambas partes, a partes que normalmente no se habrían involucrado, y en donde al final de la conversación estas personas decidieron quedar en contacto y ver cómo el sector empresarial podía empezar a generar cambios que ayudaran a fomentar este tema de las oportunidades. Entonces, para mí, uno de los grandes hallazgos es y es cómo se conectaron personas muy diferentes y encontraron que tenían más en común de lo que pensaban y se pusieron a trabajar al respecto. Ese es el primero. El segundo, en el caso de la universidad y de la región, es este tema de salud mental. Creemos que esto no ha sido suficientemente abordado en la sociedad colombiana, que hay muchos tabús todavía, pero que hay muchos caminos que la sociedad está abriendo. Entre las soluciones que las personas encontraban en estas conversaciones incluían, por ejemplo, la creación de herramientas de contenido digital para hablar sobre salud mental y la creación de espacios de investigación a cargo de las universidades que aborden mejor este problema para entender qué es lo que está pasando detrás. Y el tercero, que creo que es muy importante también en términos de lo que lograron estas conversaciones, es encontrar cómo algunos fenómenos estructurales pueden resolver otras cosas que nos parecen urgentes ahora, pero que son menos estructurales. Entonces, la violencia, ¿verdad? La violencia también, por ejemplo, en la protesta, salían mucho en las conversaciones, pero luego no eran priorizadas, porque las personas nos decían que la violencia no es una causa, sino una consecuencia. Es resultado de un problema de necesidades básicas insatisfechas, de un problema de cultura ciudadana, de educación, de acceso a oportunidades, y entonces los grupos con los que conversábamos decidían abordar esas problemáticas estructurales con una creencia muy fuerte de que si resolvemos las causas, podemos trabajarle entonces a que la consecuencia no nos esté afectando, que son estas manifestaciones violentas. Y yo le pregunto a usted, Lina, ¿en qué regiones apartadas de nuestra región, de las diferentes regiones, cuál es la problemática más fuerte que se podría ver en esas regiones? ¿En qué región hay más problemática, hay una situación más compleja y más fuerte? Bueno, cada lugar en el que hemos estado tiene sus retos, sus desafíos. Particularmente en el caso de Buenaventura, de la región del Valle, en donde estuvimos haciendo conversaciones con liderazgos sociales, encontramos los riesgos para temas de derechos humanos como una preocupación muy grande que justamente responde a ese contexto en el que se están moviendo en este momento las cosas en Buenaventura. Y luego encontramos acá en Bogotá, en la capital, que es donde se ha hecho un número bastante masivo de conversaciones, que hay unos dolores muy grandes asociados a estos temas de necesidades básicas insatisfechas. Los reportes que vienen saliendo sobre la pandemia nos muestran que en el mundo en general se retrocedió cerca de 2 décadas en la lucha contra la extrema pobreza a partir de la pandemia, y Colombia no es la excepción. Entonces, algunos temas que veníamos resolviendo desde hace años se agudizaron en la pandemia y definitivamente están teniendo un impacto significativo en las personas ahora. Claro. Y hacia la población con algún tipo de discapacidad, ¿cómo está este acompañamiento? Bueno, lo que encontramos en las conversaciones es que existen mecanismos, existen canales y las instituciones parecen estar resolviendo en el marco de lo legal algunas de esas necesidades y esas barreras que impone el sistema existente a las poblaciones con situación de discapacidad,
pero que esto no se manifiesta en soluciones efectivas y que en efecto, en muchos casos incluso se están ampliando las barreras que existen porque la institucionalidad por un lado no está dando respuesta rápida, pero también por algunos condicionamientos culturales en donde la población no necesariamente prioriza esos mecanismos que están generando las barreras. Bueno, Lina, las personas interesadas que hacen parte de este bello proyecto que usted dirige como gerente de Conversar para Avanzar, ¿dónde puede inscribirse? ¿Dónde pueden acudir? ¿Hay algún correo electrónico? Bueno, hay varias maneras mediante las cuales pueden entrar en contacto con nosotros. La primera, para las personas que se encuentran en la ciudad de Manizales, es que vamos a tener un espacio de socialización de resultados este martes 23 de noviembre a las 2 de la tarde. Va a haber una inscripción presencial, algunas personas pueden asistir, pero también hay una transmisión en vivo que se va a dar de lo que encontramos en las conversaciones. Este en vivo se va a transmitir desde la cuenta de Facebook de CCU Rogelio Salmona, para todas las personas que quieran conocer lo que ocurrió. La segunda manera en la que nos pueden contactar es que en estos momentos yo les contaba pues que tenemos una plataforma de propuestas en donde las personas pueden consultar lo que ya ha ocurrido, las propuestas que ha hecho la ciudadanía y pueden poner las suyas. Esto lo hacen en elavisperopropuestas.org. Y en ese mismo lugar, en el avispero, pueden entrar en contacto con nosotros si tienen interés en hacer conversaciones, si quieren usar nuestra metodología, si quieren conversar más sobre cómo podemos generar estos espacios ciudadanos. Claro, Lina, ¿cómo podemos invitar a la comunidad con ese mensaje de motivación a los jóvenes, a la parte de la niñez y a nuestra sociedad para que no cambiemos esos estilos que teníamos anteriormente, donde era un estilo donde uno podía hablar, uno podía expresar y no había agresiones? Hoy en día nuestra sociedad está contaminando mucho, nuestra sociedad y nuestro entorno está contaminando mucho. Y esta palabra Colombia está dolida con ese corazón doliente, porque hay mucha violencia, hay mucho conflicto en diferentes regiones. ¿Cómo cambiar ese corazón, ese nombre Colombia? Y no solamente Colombia, el mundo, cómo cambiar ese corazón de tristeza por alegría. Desde Conversar para Avanzar, desde Movilizatorio y desde nuestra alianza con la Universidad de Caldas y Suma, creemos que todas las personas pueden sumar esfuerzos para transformar lo que no nos gusta de lo que está ocurriendo. En esa medida, invitamos a todas las personas primero a que conversen, a que tengan esas conversaciones que durante tanto tiempo no hemos tenido, y que lo hagan desde el respeto a la palabra de las demás personas, desde la empatía, desde el entendimiento de las visiones diferentes que tenemos del mundo. Y por otro lado, les invitamos también a encontrar cuáles son esos espacios, esos temas, esos lugares en donde sienten que pueden aportar a las soluciones y que se vinculen a procesos colectivos, que existen muchos, cientos, miles o millones en el país, para empezar a trabajar activamente por resolver esas cosas que sentimos que necesitan atención. Claro que sí, queridos televidentes y por supuesto a los oyentes. Ahí teníamos a Lina Salas Quijano, ella es gerente de iniciativa Conversar para Avanzar. Lina, muchas gracias por estar en este espacio, por abrir un poco de su agenda y hablar un poco de estos temas de interés de nuestra región, de nuestro país y de nuestra sociedad. Y ojalá que con esos espacios se pueda fortalecer más un mundo indiferente, donde no sea un mundo de indiferencia, sino un mundo de aceptación, de inclusión, donde todos quepamos en el mismo vehículo y donde no haya discriminación, sino aceptación, Lina. Muchísimas gracias, John Jairo. Muchísimas gracias a las personas que han venido hoy en este espacio. Y así es, esperamos poder empezar a construir de manera colectiva un país, una región, un mundo en donde estemos mejor, en donde siempre las condiciones de vida mejoren.
Y a ustedes, queridos televidentes, y por supuesto a los oyentes, gracias por estar conectados con nosotros a esta hora a través de estos medios de comunicación y hablar de estos temas de interés y hablar de este bonito proyecto que se llama Conversar para Avanzar, una alternativa maravillosa. Y hay que recordar, queridos televidentes y por supuesto los oyentes, que el proyecto de Conversar para Avanzar hace parte de una ONG llamada Movilizatorio. A ustedes los invitamos para que sigan siempre en sintonía con nosotros. Gracias y recuerden nuestro correo electrónico, los más capaces 45@gmail.com y nuestro WhatsApp 313-787-1550. Hasta aquí nuestro programa y un feliz día y que pásese bien y bendiciones. Quedamos muy contentos o quedé muy contento con este ejercicio. Es un momento de un colectivo, de oírnos y poder iniciar a detectar falencias para buscar nuevas La oportunidades. experiencia de Conversar para Avanzar fue bastante gratificante. Estuve profundamente feliz porque podemos sentarnos personas diferentes a construir país. Es un avance, es un primer paso, pero es una iniciativa que nos pone a pensar en soluciones para que podamos vivir en mayor armonía y tengamos un Conversar para Avanzar me pareció un espacio muy constructivo, es un espacio distinto y que se maneja, creo yo que tiene inclusive mayor efectividad y mayor y un mejor proceder a comparación de los diálogos que se pueden realizar con las entidades estatales. Creo que fue un espacio satisfactorio para la construcción. Hola, ¿qué tal? Me encantó este espacio movilizatorio de Conversar para Avanzar. Es un espacio muy enriquecedor. Nosotros como red, digamos que nos nutre a nivel mental y la necesidad de visibilizar la salud mental como constructo en general es muy importante. Conversar para Avanzar me parece un espacio muy divertido en el cual podemos socializar cosas muy diversas y hablar con el colectivo sobre lo que nos parece. La experiencia me encantó, me pareció muy bien orientada. Las personas que estaban como encargadas de hacer el taller conocían perfectamente la técnica, pero me gustó también la variedad en las personas, en los asistentes. Había empresarios, también había chicos y chicas de la primera línea jurídica. Me parece que estaba muy bien representada la población, su diversidad y personas de diferentes universidades de la región. Entonces me parece muy buena la iniciativa. Muchas gracias por invitarme.